Vamos a grabar nuevamente el tema, que vamos a avanzar ahora. Chicos, creo que hemos quedado en esta parte, ¿o en qué parte estamos? Ahora háganme recuerdo. ¿Quiénes han estado en la clase anterior? ¿En qué parte hemos Sí, quedado, doctor, chicos? ahí nos quedamos. No hemos avanzado nada de esto, nada. No hemos avanzado. Ya. A ver, un breve recuerdo, porque es necesario, chicos, de que para entender la fisiopatología del edema, nuevamente recordemos un poquito de aquello que ustedes ya han hablado, pero de manera somera, nada más, ¿ya? No se olviden que estamos ahorita en semiología de tejido celular subcutáneo, y la principal patología, más allá de los problemas de depósito de grasa en abundante cantidad de tejido celular subcutáneo, o algunos otros problemitas del tejido celular subcutáneo, como son los lipomas, etcétera. También existe uno de los síntomas o signos, perdón, más frecuentes, porque se presentan diferentes patologías como es el edema. Y para entender el edema y ver las características y los mecanismos que producen ese edema, es necesario que hablemos algo del agua corporal total, que ya habíamos mencionado en la anterior clase, que representa el 60% del peso corporal total, el 20% representa el líquido extracelular que está fuera de las células, y dentro de las células es la mayor cantidad, está el 40%. Dentro del líquido extracelular está dividido a su vez entre el líquido intersticial, que es el líquido que baña a las células, está por fuera de las células y los vasos, y el líquido intravascular. El líquido intravascular está representado por el plasma y obviamente la parte líquida de la sangre, 5%. Entonces esa es la distribución y este mecanismo de distribución está perfectamente equilibrado por el juego de varias presiones. En realidad, dos principales, que es la presión hidrostática, que está acá en la imagen, y la presión coloide-oncótica, o la presión oncótica directamente, lo decimos nosotros, representada por las proteínas. Hagan de cuenta que es un vaso, el capilar, porque el paso de líquido y componentes nutritivos, oxígeno, etcétera, lo hace a través de la membrana capilar, pero a nivel de los capilares. No existen en las venas ni en las arterias esa posibilidad, simplemente son conductos que llevan la sangre y todos los otros componentes que forman parte de la sangre. Entonces, existen dos presiones, como les decía, han debido ver en fisiología y también en fisiopatología. La presión hidrostática es en otras palabras, es el peso, la fuerza que ejerce dentro de las paredes de los capilares para hacer que el líquido salga del intravascular hacia el intersticio. Esta presión tiene un valor entre 30 a 32 milímetros de mercurio en el extremo arterial. No se olviden, ya les he dicho, arteria, arteriolas, capilares, vénulas, venas, y vuelve nuevamente al corazón. Ese es el circuito normal. Entonces, esa presión es mucho más alta a nivel del extremo arterial. Si no, no habría circulación de la sangre, se dan cuenta. A nivel de la arteria aorta, por ejemplo, la presión está entre 120 a 130 milímetros de mercurio, y luego va disminuyendo hasta llegar a las vénulas, luego las venas, y llega de 0 a 5 milímetros de mercurio hacia las aurículas. Entonces, esa presión, que es más fuerte cuando sale del corazón, y la llegada hacia las aurículas, determina que la sangre circule, si no, no podría circular. Entonces, la presión hidrostática es mayor a ese nivel, ¿no? De 30 a 32, y luego va disminuyendo esa presión hasta llegar al extremo venoso del capilar. Ahí está entre 10 a 12 milímetros de mercurio. Por lo tanto, en esta parte la presión hidrostática es superior a la ejercida por la presión oncótica, que es la que se opone más bien a que salga el líquido, pero como en esta parte es mayor, por lo tanto hay fuga de líquido, o sale el líquido hacia el intersticio, hacia las células, intercambios de oxígeno, gases, nutrientes y de productos de desecho de metabolismo celular, para que nuevamente ingrese en el extremo venoso. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática acá ya va disminuyendo y cae de 10 a 12, dan un término medio de 17 o 15, 18 inclusive. Y como la presión oncótica es uniforme, por decir acá es 28,
en el extremo arterial, también es 28 en el extremo venoso, es decir, la presión oncótica es uniforme. Acaba disminuyendo, por lo tanto, genera mayor presión, o es mayor, se impone la presión oncótica, por lo tanto, nuevamente ingresa al vaso el líquido que ha salido en el extremo arterial. Entonces, entendiendo eso, van a ver esto, que son las fuerzas netas que tienen al desplazar la salida del líquido, pero nosotros estamos tomando simplemente en cuenta la presión hidrostática como la que saca y la presión oncótica la que permite el reingreso o que se opone al desplazamiento o a la salida. Fíjense, presión capilar media se llama la presión hidrostática que nosotros estamos mencionando acá. Presión capilar media 17.3 como término medio. Ya les he dicho, acá es 30, 32, 10 a 12 y el término medio en el intravascular se considera como 17.3. La presión negativa en líquido libre intersticial significa que en el tejido intersticial hay una especie de presión negativa que también jala con muy poco, pero también tiene la posibilidad de atraer el líquido del